Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de lunes 26 de octubre. Se está acabando el año. Ya casecito huele a diciembre. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Marta Cadavid. Les hablo desde la ciudad de Chicago para las personas que se conectan por primera vez, que yo sé que son muchas y son muchas más las que ven estas cápsulas de Fraude al Desnudo, donde hablamos de actividades antiéticas y deshonestas sin miedo y sin tapujos. Recuerden compartir la información. Ustedes no se alcanzan a imaginar el favor que le estamos haciendo a un montón de gente que de pronto no tienen los recursos para estar en Facebook, estar en las redes sociales y muchas veces necesitan escuchar uno de estos videos, de estos audios y estamos hasta salvando vidas. Para el día de hoy voy a hablar de los testaferros y de los usuarios que en este momento no estamos monitoreando. Sí. Pues todos sabemos que los testaferros son esas personas que prestan su identidad para muchos fines. Generalmente cuando hablamos de delitos económicos estamos hablando de testaferros para ocultar delitos precedentes, las ganancias de estos delitos precedentes y poder así enmascarar los recursos cuando ya se está haciendo, digamos, el reintegro o la consolidación de esos dineros. Entonces, muchas veces un testaferro puede ser una persona que ni siquiera sabe que está haciendo un testaferro. En muchas ocasiones, los testaferros son esas personas que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la información y que infortunadamente son usados por la industria criminal para poder esconder estos activos. Hay muchas banderas rojas con respecto al tema y yo pienso acá que más allá del sector financiero, que digamos que entre todos los sectores de la economía es el que más se ha blindado, el que más duro ha trabajado en este tema, aparte porque lleva pues muchos años y también ha sido uno de los más golpeados. Pues ya vemos en el sector real, como lo llamamos en Colombia, cómo los testaferros pues se viene incrementando una cantidad de actividades comprando inmuebles, comprando vehículos, haciendo algunos tipos de inversiones, prestando dinero. Pero en muchas ocasiones, pues obviamente por ser testaferros, ellos no son, digamos, la cara final de ese tipo de negocio. Hasta ahí lo sabemos, entonces sabemos, por ejemplo, cómo los narcotraficantes siguen usando las personas que trabajan con ellos como las empleadas domésticas, como los jardineros o las personas que les cuida el ganado para poder así comprar ciertos bienes y hacer transferencias y mover pues sus recursos. Uno de los casos que a mí me ha impactado muchísimo con respecto al testaferrato, yo creo que ya se los comenté en una oportunidad, es un proyecto inmobiliario muy grande que hay o hubo en la ciudad de Río Negro, cerquita a Medellín, es donde está, perdón, es en la ciudad de Envigado, lindando con la ciudad de Río Negro, muy cerca al aeropuerto. Y este condominio, este grupo de, digamos, inmobiliario compró un lote, el cual había sido usado para pagar un secuestro de un hijo de un narcotraficante, y como en 2 o 3 años ese lote pasó a manos de 3, 4, 5 personas. Entre ellos pasó a manos de un señor que vendía mangos en la calle, pasó a manos de otro señor que pertenece a la oficina de Envigado, que es una banda criminal, pasó a manos de una modelo y su prima, en fin. La historia Meritage es una de las historias o casos de estudio donde tiene todas las anormalidades que uno se puede encontrar, aparte porque digamos que el desarrollo de todos estos traspasos de la propiedad se hace también en una notaría en otra ciudad llamada Itagüí, y pasan todo este tipo de situaciones, y la que a mí me parece más preocupante es que el señor que vende mangos en la calle fue uno de los primeros dueños del lote
y después pasó a una persona que pertenece a la banda criminal de la oficina de Envigado. Entonces, ahí vemos cómo los testaferros ya son los que dan la cara a la hora de un negocio, pero también dan la cara, digamos, al frente de las autoridades, porque esos son los primeros que van a llamar. Entonces, obviamente, el que es el verdadero dueño de los recursos, pues no va a aparecer o va a ser muy difícil encontrarlo, hay que escarbar. Hoy en día ya estamos viendo una figura más interesante y es el testaferro del testaferro. Entonces ya no es solamente una persona que es el que está dando la cara o la que da la cara, y que detrás de esa persona hay alguien manipulando y digamos solicitando la información y pues haciendo que la persona que tenga menos conocimiento, que es más débil, influenciable, pues sea la que se meta en un negocio oscuro. Pero hoy en día, déjenme ver un momento, por favor, tenemos que estar seguros. Gracias. Hoy en día lo que estamos viendo, que es también muy particular, es el testaferro del testaferro. Entonces ya hay digamos, dos capas de personas ahí, digamos, tratando de esconder y de enmascarar esos negocios oscuros, obviamente para que sea muchísimo más difícil por parte de las autoridades y por parte de los investigadores y pues las personas que hacen o hacemos debida diligencia poder encontrar el verdadero beneficiario final de las operaciones. También ha sido muy interesante otro tema, por ejemplo, en el tema de corrupción se usa muchísimo. Estos personajes de la alta alcurnia que trabajan con el gobierno, no voy a mencionar ni país ni apellidos porque hago un paréntesis, cada que uno va a un país, ese país cree, las personas que en ese país creen que son los campeones de la corrupción. Y a mí me da como risa porque todo el mundo piensa que donde vive es el país más corrupto y no es así. Casi que yo diría que en general todos tenemos como el mismo nivel de corrupción. Entonces, estos personajes que son de la alta alcurnia, de la crema innata, digamos que el gobierno y de las altas relaciones, pues muchas veces lo que usan es una persona que para poder esconder todos los sobornos y la plática de las mordidas y el CBJ y todo ese dinero extra que les entra, pues utilizan también la señora, la empleada doméstica, la niñera o alguien particular, pero a la vez a esta persona también es un puente adicional para otro testaferro. Otro tema que ha sido súper interesante con esto, porque esto es de la debida diligencia, pero también de investigación, es el tema de los usuarios. En el sector financiero, voy a contarles el caso particularmente, y eso también sucede en las empresas. Hay personas que sin ser clientes del banco ni proveedores, es decir, no son catalogados como contraparte, porque recordemos que contraparte es toda persona que tiene alguna relación contractual con la organización. Entonces ahí tenemos empleados, socios, accionistas, miembros de junta directiva, obviamente el staff de la compañía, los clientes, los contratistas, los proveedores, todas estas personas que de una u otra manera la organización identifica con una relación contractual. Y en muchos países, yo creo que en la mayoría, pues hay un documento que los engancha, que los vincula, y entonces uno los va a buscar en el ERP, ahí va a encontrar que está Pepito Pérez con su documento de identidad, y ahí tiene relacionado un contrato, y es muy fácil ubicar, ¿cierto? Lo mismo en empleado. Pero cuando ya estamos hablando de estos personajes de testaferros, lo que estamos viendo es que son personajes que están y tienen una influencia en el banco porque tienen un cliente en el banco, pero no están relacionados con el banco. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Va el señor, que es el jardinero, abre con 5 o 7 mil dólares, abre una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros o una cuenta para invertir
Y después ese señor, entonces la cuenta queda abierta a nombre de Pedro Pérez, porque pasa todos los controles, y después ese señor le da un poder amplio y suficiente a un abogado que se encarga de administrar esa cuenta. Entonces el señor Pedro Pérez, que solamente pues, ejerce su función de jardinería, es el que está dando la cara, perdón, pero el testaferro es este abogado que tiene el poder amplio suficiente, que es un documento jurídico de un peso impresionante, porque ese poder amplio y suficiente le está diciendo al banco que él representa a Pedro Pérez en todas sus instancias para hacer cualquier tipo de transferencia, abrir, cerrar, lo que sea. Entonces, en esa cuenta que está a nombre de Pedro Pérez se empiezan a hacer transacciones. Pero aparece el señor Pedro Pérez, pero el abogado que no tiene cuenta en el banco, que no es usuario del banco, no aparece. No aparece. Entonces ya muchas entidades están trabajando en este tema y se han dado cuenta de que muy particularmente se registran las organizaciones con su documento de identidad como personas jurídicas o personas morales, pero en muchas ocasiones no se está registrando quién es la junta directiva, o sea, se registra el representante legal, porque pues para una persona moral o una persona jurídica tiene que haber un representante legal, pero no se le hace trazabilidad a quiénes son, por ejemplo, los miembros de junta directiva o consejo directivo de esas organizaciones y quiénes son sus apoderados. Y por ahí alguien con ideas empezó a hacer la trazabilidad de esas personas y se encontraron con grandes sorpresas. Se encontraron, por ejemplo, que empresas que nada tenían que ver, compañías que en la vida se pensaba que estaban relacionadas, pues, y que no eran holdings, que no pertenecían a un grupo financiero, nada. Resultó ser que los controladores de esas organizaciones eran las mismas personas, pero que esas organizaciones nunca reportaron. Es decir, nosotros como, digamos, administradores o nosotros, ¿cómo estamos garantizando o cómo estamos conociendo nuestra contraparte más allá del representante legal o más allá de los accionistas? Nos estamos encontrando que entonces esas personas que tienen los poderes amplios y suficientes no están siendo registradas en ninguna parte. A nosotros el año pasado nos pasó, tuvimos una investigación de un caso muy grande en el área de compras, un caso muy grande. Y este personaje, en compañía de otra persona, abrieron un shell company, una compañía de papel, y metieron, o sea, matricularon esa compañía de papel en una de las organizaciones donde este personaje trabajaba, porque es un holding en Latinoamérica, y pusieron de representante legal a un testaferro, a una persona que nada tenía que ver en el holding, en la organización, pero que finalmente estas dos personas, esta pareja, pues fueron los que controlaban toda la situación. Consiguieron un contador y en compañía con el contador, o sea, entre ellos tres, lo que hicieron fue darle movimiento a ese shell company. Y como esta persona tenía mucho poder dentro de la organización y tenía un poder de compra bastante amplio, empezó a facturar compras ficticias a nombre de esta compañía, de este shell company. En todo caso, cuando ya pasa pues varios meses y se abre el proceso de investigación, lo primero que nosotros preguntamos, pues se nos ocurrió, como cuando a uno se le prende el bombillo y uno dice, ven, y le preguntamos, ¿ustedes cómo controlan? Sabemos que los representantes quedan registrados dentro de la organización A
y el representante es el señor Agustín Mendoza. Pero ustedes van más allá y averiguan, por ejemplo, quién es la junta directiva. No. Ustedes van más allá y averiguan quiénes son los socios. No. Entonces, fue muy interesante porque siendo un holding, pues es porque es un grupo con un impacto tremendo, no habían ese tipo de controles porque nunca se pensó que era importante tener una base de datos de las personas que más allá de ser los representantes legales eran los controladores o pertenecían a las juntas directivas. Si en ese momento si antes ellos hubieran implementado este proceso antes del fraude, vamos a pensar un año, 18 meses atrás de la investigación, ellos hubieran detectado que los socios de esa organización, de ese shell company, eran los mismos empleados de la organización. Ahí hubo debilidades de control, pero es porque a veces nos quedamos cortos en los procesos, confiamos o no pensamos un poquito más allá porque nos dicen, es que el representante y la persona moral o la persona jurídica. Pero registrar, por ejemplo, en ese tipo de compañías los accionistas o los socios no se hizo. Y de igual manera les preguntamos por las juntas directivas y las personas que conforman los consejos directivos. Tampoco lo hay. Y después conversando con otros colegas de otras compañías, averiguamos que no se hace, que no es un proceso común. Yo los invito a ustedes hoy con estas cápsulas de fraude al desnudo, que esta es una oportunidad de mejora, que no necesitan dinero para hacerlo, porque esa es otra cápsula que vamos a traer. Con cero presupuesto aún se puede trabajar. No necesitan dinero para implementarla. Pueden empezar con cosas prácticas, hablando con su oficial de cumplimiento, contándoles este tipo de cápsulas, de los riesgos que hay. Hoy en día hay boutiques legales, porque ya se llaman legal boutiques, que son un grupo de abogados que se dedican a manejar los recursos y la riqueza de los perpetradores más comunes, los que pertenecen al negocio de la corrupción, a los que son narcotraficantes, a los que ya están vinculados con fraude de cuello blanco. Son personas, aquí no voy a catalogar si son éticas o no, se ganan su dinero creando los portafolios digamos, de diversificación, reestructuración o fraccionamiento o transformación de los dineros sucios para poderlos reinvertir de nuevo en la economía legal, ya sea en el sector real o sea en cualquier tipo de compañía. Y este grupo de personas o este tipo de boutiques, que así les dicen, legal boutiques, pues son especialistas en hacer todos los entramados comerciales, empresariales, y pues tratar de esconder el real origen del dinero, pero a la vez también de cómo sacar esos dineros de los países para evitar que sea perseguido y obviamente decomisado. Entonces, con estas cápsulas de fraude al desnudo el día de hoy, yo quiero dejar muy claro esto. Ya no es solamente el testaferro, ya hablamos de testaferros, y adicionalmente son las personas que sin tener una relación directa con la institución, sea una institución bancaria, financiera, de solidaridad, una empresa que vende carros, una panadería, cómo esas personas que no están catalogados como contrapartes, cómo esas personas todavía tienen una relación indirecta con la compañía, pero nosotros no las estamos controlando, no las estamos monitoreando y no les hacemos debida diligencia. Entonces, los invito a que tengan cuidado, a que por favor empiecen a implementar, esto es una oportunidad de mejora, implementar este control en la organización y
se van a dar cuenta, es muy simple en una página, en una hoja de Excel, empiezan a colocar el documento de identidad, los nombres completos con apellidos, dirección, la empresa en la que están trabajando y después, por ejemplo, si ya es un miembro de junta directiva de otra empresa, lo pueden colocar y pueden ahí incluso encontrar, como lo hicimos nosotros, que hay compañías que supuestamente sin tener ninguna relación, resulta que son de los mismos dueños, son controladas por las mismas personas. Y eso va a ayudar a poder controlar o implementar, si no lo tienen, que debieran, la regla de oro o del Golden Rule, que es el beneficiario final. Conocer el beneficiario final de las transacciones, que generalmente son los controladores, y que esto no es una organización, esto tiene que ser una persona física. O sea, las personas que controlan no pueden ser personas jurídicas o morales, son personas físicas, humanas. Entonces hay que llegar hasta ese punto. Hay veces yo sé que es complejo, hay veces que se necesitan recursos, hay veces que hay que buscar gente por fuera y pues ahí llegan, digamos, como el costo-beneficio de tolerar esas cosas que no me gusta a mi contraparte, pero que puedo vivir con ellas. Entonces, los invito a que implementen esa oportunidad de mejora, esa política la pueden implementar, háblense con sus compliance, si ustedes trabajan en auditoría, ustedes cómo pueden también implementarlo, cómo pueden, digamos, recomendar ese tipo de situaciones. Bueno, a todos muchas gracias, gracias Liliana por estar acá desde Honduras, Fernando desde Honduras también está con nosotros, Milka desde La Paz, Rosa desde Bolivia, muchas gracias, Delfín desde Venezuela, Carolina desde Perú, desde Bogotá, Luz Janet, Carlos nos habla desde Ecuador, Quito, y nos habla Johnny Padilla desde San Andrés, Islas en Colombia, un paraíso. Bueno, ya nos estamos... recuerden que en 3 semanas tenemos el curso de experto en prevención de fraudes. Están cordialmente invitados. Yo pienso que así como nosotros tenemos presupuesto para hacer muchas cosas en nuestras casas y de paseo, también hay que hacer el presupuesto de nuestra educación. Este curso tiene muchos componentes, es un curso exigente, quiero ser muy clara, es un curso donde si vamos a aprender montones o vamos a reafirmar lo que ya hemos aprendido en el pasado. Va a ser muy interactivo porque la idea es que ustedes, aparte de que aprendan, también creen un networking y tiene el plus de la certificación. Vamos a trabajar con ustedes de lunes a jueves, entre 4 o 5 horas en la mañana, y el viernes vamos a estar hablando del examen y esperamos que todas las personas que se matriculen pues tomen el examen ese día y salgan de ahí certificados. Vamos a estar Julián Ríos, vamos a estar el licenciado Luis Zorrilla y yo con ustedes hablando muchísimas cosas sobre delitos económicos, fraude, COSO 2013, obviamente el tema de auditoría forense digital, para que ustedes sean, digamos que ya se lancen al agua y tengan su certificación. Este es un proyecto que le hemos trabajado, yo pienso que más de un año, porque consideramos que este instituto en España ya está fuertemente consolidado, porque fue creado también por expertos examinadores de fraude y del Instituto de Auditores Internos en España, y considero que también se adecua perfectamente a nuestro ámbito latinoamericano. Así que los invito, tomen el riesgo, que se van a divertir mucho, vamos a compartir las mejores prácticas y obviamente vamos a aprender montones. Bueno, a todos muchas gracias, nos vemos la semana entrante, cuídense mucho y los invito a que estén participando en los diferentes eventos gratis que hay en LinkedIn, que hay con
diferentes institutos en Latinoamérica. 1 horita todos los días escuchando personas, así sea en otro idioma, eso ayuda muchísimo. Verifíquenlo. Ok, hasta pronto, cuídense montones, chao.